Entramos ahora en nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Un Ángeles. saludo, padre, y a todos. Un gusto de nuevo poder tenerte aquí en el programa y vamos a adentrarnos en ese mundo maravilloso de Santa Teresa, pero se ha hablado de tantas cosas, María Ángeles, que pues vamos a presentar un poco un resumen, de alguna forma, para aquellos que a lo mejor se han perdido alguna espadaña o se han perdido distraídamente, porque a la vez que escuchan la radio, pues están haciendo otros quehaceres, un poquito ubicarles dónde nos encontramos en la vida y obra de Santa Teresa. Sobre todo porque en el momento en el que llevamos ya unos capítulos viendo, en el año 1560 ocurrieron tantas cosas, ¿no?, que puede ser a lo mejor un poco difícil el seguir de manera biográfica todo lo que estamos narrando, con lo cual vamos a hacer un pequeño resumen para que a todos nos quede un poco claro. Simplemente recordar cómo la santa pues entró en este monasterio de la Encarnación, que tenía 20 años cuando entró, pero que hasta 20 años después de haber entrado, es decir, hasta el 1554, no se produjo su verdadera conversión, tal y como vimos ante la figura de un Cristo muy llagado. A partir de este momento, la vida de la santa entra, como si dijéramos, en otra fase, en otro momento. Poco a poco ella empieza a vivir con el Señor, a dejarse dirigir por Él, a dejarse mirar por Él. Y poco a poco va aumentando las gracias en su vida y toda la presencia del Señor. Pero en este año de 1560 es un año en el que parece que todas las gracias y todas las experiencias de la santa se agruparon todas juntas. Hablábamos en un momento en el que era como una verdadera nevada, es decir, llena de copos, en donde la santa vivió, como hemos ido relatando, tanto gracias místicas, luminosas, placenteras, llenas de luz y llenas de emoción, con otras duras que habían sido también gracias, que la formaron, como la noche oscura, como la visión del infierno, es decir, una serie de conjunto de gracias místicas que van poco a poco, pues como si dijéramos, armando su alma interiormente, construyendo esa morada interior. Este año de 1560 se produjo un momento muy importante, que es la visión que hablamos del libro vivo. Justo en agosto del año anterior, del año 1559, pues se había producido el índice de libros prohibidos de Fernando Valdés, en el que la santa se quedó, ya que era una mujer muy lectora, completamente abatida, y le pidió al Señor luz, y entonces el Señor se convirtió en su libro vivo. Esta experiencia de la santa es una experiencia realmente que la cambia por dentro. El Señor ya es el que la dirige, ella se deja dirigir, ¿no? En esta expresión tan de la santa que hemos comentado muchas veces, sí. Dejarse hacer, dejarse llevar. En este año 1560 no solamente tuvo esta visión, sino que tuvo más visiones, en donde tuvo problemas ya en este momento más acentuados con sus confesores, en el que incluso los confesores vimos cómo les decían que no atendiera a estas visiones, que podían ser obra del demonio, que hiciera higas, es decir, en un momento a la vez muy luminoso y muy doloroso, incomprendido, es decir, lleno de cosas. Y en el verano de este año que estamos tratando, del 1560, se produjo la gracia del dardo o la transverberación, ¿no? Todo esto también, en todos estos programas anteriores, hemos ido intentando hablar un poco de espiritualidad y del sentido verdadero que tienen todas estas experiencias dentro de la vida de la santa y cómo nosotros podemos leerlo también. Entonces podemos considerar este año 1560 como clave. Un año absolutamente clave. Además, en este pues verano... hay que subrayarlo, porque hay años de Santa Teresa que quienes cercanos a Santa Teresa los tiene en 1515, cuando nace, 1535, cuando entra en la Encarnación, 1562, cuando sale a fundar San José y comienza la Reforma, 1582, cuando pues fallece y la tenemos que parte al cielo. Pero este año 1560 quizás no estaba tan marcado, pero yo creo que con todo lo que estamos escuchando, María Ángeles, hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo, porque Santa Teresa. Hay que subrayarlo porque el protagonista de este año es el Señor en la vida de la santa. O sea, la santa se siente absolutamente llena del Señor, que la va transformando, que la va cambiando, que la va preparando para la reforma, para toda su vida, en definitiva para todo su apostolado, ¿no? Que es así como debemos de verlo. En este mismo verano, que fue un verano espectacular, el del año 1560, además de la transverberación, se encontró con San Pedro de Alcántara en la casa de doña Guiomar de Ulloa, que lo hemos analizado de distintos puntos de vista. Y poco a poco se va realizando este momento en el que estamos ahora, justo. Es en el momento en el que ella se empieza a reunir, a apoyar, a hacer espaldas
con grupos de amigos. Por una parte, los grupos de amigos que están en la casa de doña Guiomar, que hemos ido tratando algunos de ellos, y por otra parte, lo que vamos a tratar en este programa es el grupo de amigas, seguidoras, familiares que estaban aquí en la celda, en el Monasterio de la Encarnación, porque aquí se produce esta velada importantísima en la que, como vamos a ir relatando hoy, estas monjas, amigas, la santa, doña Guiomar, se determinan a hacer un convento con otro tipo de planteamientos basados en la propia experiencia personal y en todo lo que el Señor la estaba mostrando a la santa. Proyectan, como digo, fundar este monasterio. Todo esto lo tenemos recogido en el Libro de la Vida, en el capítulo 32, ¿no? Y lo primero que vamos a ir viendo es cómo la santa, lo habíamos referido en el programa anterior, había realizado ese voto de mayor perfección, que es una cosa también que debemos de leerla como algo importante, como un eslabón importante en la vida de la santa, porque este voto de mayor perfección es algo más que exterior, que también lo tiene, algo profundamente interior, es decir, reconocer la raíz de la vida en el Señor y que ella es la que cimenta toda la vida y la existencia de todos los cristianos. Lo cierto es que a todas estas amigas, conocidas, familiares, monjas que estaban alrededor de Teresa en esta celda del monasterio de aquí, del Monasterio de la Encarnación, de la cual se conserva una parte cuando alguien viene al monasterio y entra en la capilla de la Transfiguración. En 1966, parece que los 6 en la vida de Santa Teresa fueron años importantes. Aquí también, 1966, vino Santa Maravillas de Jesús, comenzó la reforma de lo que es el edificio, en la necesidad de renovarlo, y se encontró de una forma prodigiosa y milagrosa parte de lo que fue la celda de Santa Teresa. Así que efectivamente tenemos una gran reliquia que puede visitarse y es un sitio realmente muy emocionante, ¿no? Cuando estamos aquí en el monasterio, nosotros nos emocionamos al verlo, pero cuánta gente, peregrinos que vemos pasar, que al llegar ante esta visión, ¿no? Es que realmente están, todo esto que estábamos leyendo, con lo que estamos orando, los cristianos, ¿no? Y los hijos de Teresa, ¿no? Pues te emocionas muchísimo de ver la celda así. Me contaba un guía de los que nos ayudan, un voluntario, que pues un matrimonio muy sencillo de Perú, de gente que se notaba pues de condición humilde, llegaron ante la celda que estamos hablando, María Ángeles, y cayeron ahí de rodillas y comenzaron a llorar y dijeron: es que para nosotros esto es un momento que nos parece un sueño, porque hemos estado ahorrando casi toda nuestra vida para poder llegar hasta aquí y podemos ahora pues ver la celda con nuestros ojos. Así que pues para que veamos el afán del peregrino, la emoción de poder llegar a estos sitios, hacerlo realidad en su vida. Uh-huh. Es una celda muy especial que vamos a contar cómo es, padre, porque hay mucha gente que no ha tenido la suerte de venir o que están pensando. Sí, ¿no? Y también de los personajes alrededor de la celda. Exactamente. La celda era una celda de 2 pisos, o sea, como un apartamento de 2 pisos, así tenemos que verlo, en el que en una parte pues se dormía y se estaba, y en la parte de arriba pues había una cocina donde se preparaban pues sus alimentos, es decir, era completamente distinto a lo que luego fue la reforma tal y como vemos ahora los monasterios carmelitas, ¿no? Allí la santa tenía una serie de familiares, de niñas, de jóvenes a su alrededor, como si dijéramos que estaba educándolas, ¿no? Y allí pues poco a poco se daba como este ambiente de un pequeño monasterio dentro del monasterio, un pequeño convento, una especie de semilla, ¿no? Quizá algún oyente ha estado en alguna hospedería y ha tenido la posibilidad de estar en algunos monasterios o conventos. Yo estoy recordando, por ejemplo, alguno de los cistercienses o también de mismo los cartujos. Las celdas son muy grandes, en razón de que mucha vida de ellos transcurre en la celda. Entonces no simplemente a lo mejor el cuarto de uno que es para dormir. En este caso la celda se convierte por un lugar, además del descanso, en un lugar de oración, es un oratorio. Por otro lado, también es un taller de trabajo o de estudio. Entonces conforma todo eso, una especie de biblioteca para el estudio, de oficina para el trabajo, del descanso propio, de oratorio para rezar. Y por lo tanto pues son celdas espaciosas, incluso en algún caso como esta que era Santa Teresa, de 2 pisos, para dividir quizás facetas, una de descanso, de higiene a lo mejor, y otra de trabajo y de oración.
Es así, ¿no? Y realmente no nos cuesta imaginárnoslo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Abrir un poco los ojos, porque aquí realmente también había pues como una pequeña escuela en la que la santa iba pues compartiendo su espiritualidad, enseñando a todas que tenía a su alrededor. Esta celda se convirtió en un foco de conversaciones espirituales de muy alto nivel. En esta celda también estaba doña Guiomar, ¿no? Que tenía hijas en este monasterio de la Encarnación. En aquella época, pues estas señoras podían entrar y hacer vida y poder orar con ellas en las celdas. Hay que recordar que eran calzadas y que no tenían lo que viene a ser la clausura papal como tal. Entonces, todo lo que está relatando María Ángeles, pues era posible. Sí, tenemos una frase que dijo doña Guiomar y que está recogida en algunas cosas de Santa Teresa, que decía que la santa que tenía un cuarto bueno y en él, por este tiempo, tenía sobrinas con ella. Es decir, que como vamos a ir viendo, pues había una serie de jóvenes que eran familia más o menos lejana o cercana de la santa, que estaban allí. Yo al hacer este estudio de quiénes eran, que vamos a ir hablando un poco de todas ellas, pues me he quedado muy impresionada al ver la juventud de todas ellas. Eran todas niñas muy jóvenes. ¿Qué edades más o menos tenían? Pues tenían, muchas de ellas ni habían procesado, es decir, eran niñas a lo mejor 16, 17 años, 18, 20... Todas estas son el germen de la Reforma. O sea, en la flor de la vida. Este es el grupo que luego funda San José. Es decir, estamos hablando de que la fundación de San José se hizo con unas mujeres muy jóvenes, muy valientes, que algunas profesaron ya directamente allí, ¿no? Curiosamente, una de las más mayores, que era Juana Juárez, que sabemos que había sido una de las amigas de la santa por la que ella vino aquí y la había acompañado, exacto, que sí que estaba en estas conversaciones, en este hacer espaldas de la celda de la santa. Bueno, pues no dejó de salir de aquí, es decir, se quedó aquí en la Encarnación y no acompañó a la santa en la aventura de San José. Voy a ir poco a poco refiriéndome a estas monjas, a estas jóvenes que estaban alrededor de la santa, porque va a ir dándonos una especie de mapa de cómo se fraguó un poco toda esta reforma. Fantástico. Por ejemplo, tenemos a María de Ocampo, que era una de las sobrinas de la santa, que fue con María de Ocampo, pues fue la santa cuando fue de romería a Guadalupe, ¿no? Que hay una cosa, cuando esta tenía 6 años, ¿no? Y entonces tenemos una relación de la Madre María Bautista en el Archivo de las Descalzas de Valladolid, que dice lo siguiente: María Ocampo luego cogió el nombre, ¿no?, de María Bautista. Dice: fui desde muy niña tan poco inclinada al estado de la religión que no sé cómo encarecerlo, sino diciendo era de manera que ni aun de burlas no lo quería oír, y así decía, si me fuera de alguna fuerza el prometer no serlo, lo hiciera. Es decir, que era lo que diría la santa, enemiguísima también de ser monja, ¿no? Ella era enemiguísima de ser monja y entonces, bueno, pues nos llama la atención, ¿no? Como muchas veces los caminos del Señor pues no son los caminos nuestros, ¿no? Y como poco a poco el Señor va llevando a las almas por todas estas cosas. Y esta María de Ocampo, María Ángeles, será pieza clave cuando hará ese comentario y decir, bueno, hagamos la reforma al estilo, ¿no?, de las descalzas. Sí, es una de las figuras importantísimas en la vida de la santa, ¿no? Era hija de Diego de Cepeda y de Beatriz de la Cruz Ocampo. Era una sobrina segunda de la santa, ¿no? Bueno, también ella sigue contando todo esto, ¿no? Como tenemos pues relaciones de ellas muy interesantes, en esta dice lo siguiente: llegada a Ávila, cuando la santa me vio y tan lejos de lo que esperaba, sintiólo, mas no para persuadirme de nada. Antes, cuando me veía leer libros de caballerías y otros semejantes, decía que no le pesaba, porque tenía esperanza de que aquellos vendría a leer los buenos y me aprovecharía esa inclinación que así había hecho ella. Es decir, que esta joven, pues la verdad es que pues en esta celda se la debía un poco de cuestionar. Es decir, porque leer libros de caballerías en aquella época era algo que no estaba bien visto. Es decir, era un poco algo muy superficial, algo que no debían de hacer las monjas. Y frente a más o menos los comentarios negativos que se podría hacer de esta joven, pues la santa decía: dejarle leer libros de caballerías. Ella, como cuenta muy bien, que yo también los he leído,
Y aunque os parezca mentira, de los libros de caballerías se llega a otros libros No me han hecho tan espirituales. mal. ¿No? Y sobre todo que yo también fui enemiguísima de ser monja y bueno, pues luego el Señor me fue llevando. Es decir, la vida, todo lo que nos cuentan de esta hermana María de Ocampo, o sea, la madre María Bautista, pues es realmente muy interesante, ¿no? Aquí llamativo, María Ángeles, cómo Santa Teresa sabía tratar a cada persona y cómo no trataba a todas por el mismo rasero, digamos así, y las sabía, bueno, orientar, potenciar, incentivar, y aquí tenemos uno de los muchos casos. Porque ella salió de aquí, de esta celda, bueno, ya decidida, o sea, porque ingresa en San José y ya procesa allí. Y es una de las grandes carmelitas que siguió a la santa y que, bueno, que realmente tenemos su vida, ¿no? Relatada. Tenemos un apunte biográfico muy interesante, ¿no? Que se publicó, que se llama La Santa de Teresa de Jesús en Valladolid. Y ahí, bueno, pues hay está contado realmente todo lo que ella vivió y la vida de la santa, en fin. Falleció luego en Valladolid y de ella conservamos una 12 de cartas que le envió a Santa Teresa, ¿no? Y realmente, bueno, pues es uno de los grandes modelos de la vida teresiana, ¿no? Sí. Y tenemos pues unas semblanzas muy bonitas de ella en la historia del Carmelo. Bueno, otra de las sobrinas que tenía la santa viviendo allí con ella, pues era Beatriz de Cepeda. Beatriz de Cepeda, que era hija de su primo Francisco de Cepeda y de María Ocampo. Y también tenía otras hermanas que fueron monjas en la Encarnación. Es algo que yo me he encontrado en todo este grupo, es decir, que eran grupos de hermanas que entraban aquí en cantidad. Por ejemplo, ella tenía otras hermanas en la Encarnación, como por ejemplo Isabel de San Pablo, María de Cepeda y Leonor de Cepeda, todas ellas monjas de la Encarnación. Pero en 1560, en este año que estamos relatando, Beatriz estaba en la celda de la santa, aunque tardó 2 años más que sus hermanas luego en pasar a ser descalza. Luego tenemos otra novicia que estaba en la celda de la santa, que era Isabel de San Pablo. La santa la llamaba la velilla. ¿No? La velilla, yo estaba un poco mirando a ver qué significaría esto de velilla. Parece ser que tiene la misma raíz que vela, o sea, porque la B y la V, esta se escribe con B, pero en aquella época no debía haber mucha diferencia. Es decir, que no sé si era como una veleta o qué era lo que quería decir la santa exactamente con esta palabra, ¿no? Pues esta también era jovencísima, ¿no? Porque entró en San José ya profesando con 17 años. Y su profesión figura la primera en el libro de profesiones de San José. Qué honor. Tenía una relación muy tierna con la santa y muchas veces fue su secretaria. Sabemos que es muy complicado a veces, incluso ahora, saber qué textos escribió la santa de su propia mano y qué textos escribieron estas secretarias, ¿no? Porque como la santa escribió tantísimo a lo largo de su vida, tantas cartas, tantos textos, ¿no? Pues siempre tenían personas, sobre todo cuando ya sabemos que la santa se rompió un brazo en San José y que necesitaba pues estas manos amigas que fueran poco a poco escribiendo, porque el romperse un brazo a la santa no le paró. O sea, ella seguía trabajando, escribiendo, etc. Además, menos mal que fue el izquierdo y ella la diestra, así que esto le permitió seguir escribiendo. Sí. Tenemos una cosa de ella en la carta 235, número 1, que dice así la santa. Es tanta la tentación que la hermana Isabel de San Pablo tiene de quererme, harto consuelo me es estar en su compañía, que me parece un ángel, ¿no? Es decir, es que me gustan estas expresiones de la santa, ¿no? Cuando dice, es tanta la tentación que la hermana Isabel tiene de quererme, o sea, es algo que no puede evitarlo la pobre, ¿no? El quererla a la santa y ella quererla de manera tierna, ¿no? Muere esta hermana, muere joven, con 37 años, y había también otras más amigas que estaban ahí en la celda de la santa, ¿no? Había unas hermanas que eran las hermanas Tapia, ¿no? Inés de Tapia, que luego se la conocerá con el nombre de Inés de Jesús, y Ana de Tapia, que se la conocerá con el nombre de Ana de la Encarnación. Eran hijas de un hermano medio primo de los padres de la santa, es decir, de Francisco Álvarez de Cepeda y de María de Ahumada. Y ingresaron también en la Encarnación. Estaban aquí en este momento también muy jóvenes.
Y luego tenemos también algo que nos cuenta la hermana Ana de San Bartolomé. De ellas dice así, que eran mujeres de gran valor y espíritu. Inés de Jesús, que era la primera en todo, y de Ana de la Encarnación, que ha sido mujer santa y de extremada caridad. Y nuevamente tenemos dos niñas jóvenes de aquí de la celda de la Santa que estaban en este momento. También tenemos en la celda de la Santa a las hermanas Gutiérrez, que eran hijas de un gran amigo de la Santa, que era Nicolás Gutiérrez. Aquí también me ha impresionado porque estaba un poco mirando la vida de esta familia amiga de la Santa. Y entonces, bueno, pues que fueron 6, y tuvo 6 hijas este señor, y las 6 ingresaron en la Encarnación. Impresionante. María Gutiérrez, Ana María de Jesús, Jerónima de San Agustín, Isabel de Jesús, Juliana de la Magdalena y Juana Bautista. Es decir, bueno, pues tenemos a todo este grupo, porque todas con fechas muy cercanas, o sea, todas muy jóvenes en este momento, ¿no? Nos hace percibir, María Ángeles, el entorno familiar, porque casi todas de alguna forma o son hermanas entre ellas, primas, sobrinas, en fin. Hijas de amigos íntimos. Sí. Y cómo es que estamos hablando casi como de un enjambre, es decir, de muchas. O sea, yo cuando lo he leído, porque no pensaba que realmente había tantas, ¿no? Un sustrato tan importante, la Santa iba dejando, iba enseñando. Nos hace pensar lo importante que es el ambiente en el cual vivimos, nos desarrollamos y bueno, y qué sembramos, ¿no? Porque bueno, todo esto es fruto de una siembra. De fe, de valores, de vida religiosa que hace que podamos tocar pues esta cúspide. Sí, la verdad. Y da ganas de meterse en la Z, de ese 1560. Estamos entrando con todo esto que estamos estudiando y leyendo, estamos entrando, nos están abriendo la puerta. Por último vamos a tratar a Juana Juárez, que como dijimos era amiga de la Santa, que nunca fue instrumento pasó, por el cual pues vino aquí Santa Teresa. Y que nunca pasó a ser descalza, ¿no? Siguió siempre siendo monja calzada. Es curioso, ¿no? He estado leyendo sobre ella, sobre todo el padre Tomás Álvarez, y dice que como en ningún documento de la Encarnación ella figura con el nombre de Doña, que era algo que se le daba a todas ellas, incluida la Santa, ¿no? Entonces se piensa que debía tener un origen humilde. Y actualmente se está considerando que Juana Juárez era parte del servicio doméstico de la Santa. Sí. Esto pone todo esto en otro, porque realmente ella entró aquí porque Juana estaba aquí. Juana siempre fue la que la acompañó en todo. Cuando enfermó y fue a Becedas, Juana la acompañó. Juana estaba con ella en la enfermería. Juana estaba con ella cuando tenía esas conversaciones que tanto la afectaban y que es decir, probablemente pueda ser así también. Y también nuevamente nos pone como un poco tierra en todo este grupo de amigas de la Santa. Recordemos que una persona dedicada al servicio doméstico fue una de las santas reconocidas más grandes de la ciudad del momento, que fue Mari Díaz. Es decir, en donde había una relación, como vemos, cercana, espiritual, entre doñas y servicio o criadas, como lo que quisiéramos llamar, todas ellas dentro de una santidad profunda, ¿no? Y esta Juana Juárez, pues debemos quizás, según los estudiosos, ¿no? Podemos incluso interpretarla así, sencillamente por el hecho de que no haya ninguna referencia a ella en este sentido de doña en ninguno de los documentos de la Encarnación. Como he dicho, bueno, pues miren, un pequeño resumen. María Ocampo, 18 años, Beatriz de Cepeda ingresó ya directamente en San José, las hermanas de San Pablo también tenían alrededor de 17 años, Ana Tapia tenía como 24 años, María de Gutiérrez 26 años, es decir, estamos hablando de que todo este grupo de jóvenes, muy jóvenes que estaban aquí, todas estas son las fundadoras del convento de San José, los que tuvieron el valor, como vamos a ver en los días siguientes, de salir de aquí, profesar allí y levantar y llevar a cabo la reforma de la Santa. Qué buen pantallazo, María Ángeles, de lo que ha supuesto la vida de Santa Teresa, este grupo inicial donde se fraguó la sobre reforma. todo la juventud, o sea, algo que a mí me ha impresionado, ¿no? Y que creo que debemos de transmitir a los demás. O sea, la reforma de la Santa es una reforma de gente joven, de gente que realmente apuesta su vida, que da su vida. Yo luego después, padre, estaba pensando un poco así, digo, bueno, qué grandes mujeres jóvenes ha habido en el Carmelo. Sigue habiendo en el Carmelo. A Dios gracias, sigue grandes habiendo. Grandes santas, valientes, decididas, que en su juventud más absoluta se han lanzado a vivir esta vida y realmente a darnos un ejemplo de santidad.
Pues aquí pensamos en las novicias, ahora mismo que está en el Monasterio de la Encarnación, aquí en Ávila, como en muchos otros conventos o monasterios de carmelitas u otras órdenes. Así que, desde alguna forma, les mandamos aquí nuestro ánimo de que pueden hacer una historia de santidad. Y que realmente la reforma de la santa es de gente joven, tanto de gente joven en edad como de gente joven en valentía y en determinada determinación. Muy bien, María Ángeles, pues llegamos aquí al punto y seguido de alguna forma, porque yo creo que hay que seguir de alguna manera con este grupo inicial que va a partir aquí de la Encarnación. Sí, vamos a tratar estos 2 años hasta ya la fundación, que vamos a ver que son años muy complicados de todo tipo, y cómo la santa va a irlos... podemos decir sorteando, cómo los va a ir viviendo, nos va a ir enseñando muchas cosas prácticas de la vida, porque la santa luego es una mujer que nos enseña cosas de cómo vivir, ¿no? De manera práctica y de manera santa. Muy bien, María Ángeles, pues quedamos emplazados para la próxima. Pues un saludo a todos y a seguir leyendo el libro de la vida, el capítulo 32. Y en breve vamos a rezar el Ángelus aquí en Radio María. Ha sido maravillosa la entrevista que hemos podido escuchar de Alberto Castro acerca de su decisión de ser monje cisterciense en el norte de África. Siguen saliendo vocaciones, es una maravilla, a Dios gracias. Y también pues estos relatos de estas jóvenes que hemos podido escuchar con María Ángeles Álvarez, que fueron pieza clave para la reforma de Santa Teresa. Desde Ávila, el Monasterio de la Encarnación, aquí en Radio María, en el programa La Espadaña. Un saludo para todos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.